En el remoto pueblo de San Francisco de las Montañas, enclavado entre la selva espesa y montañas escarpadas, vivía don Ernesto, un anciano de poder y misterio inigualables. La gente del lugar hablaba de él en murmullos temerosos, susurrando historias sobre su habilidad para transformarse en un nahual y los horrores que acechaban detrás de sus hechizos. Los rumores decían que don Ernesto había pactado con entidades de otro mundo para obtener su poder, y a cambio, su alma había quedado atada a secretos oscuros que desafiaban la comprensión. No era raro que los aldeanos desaparecieran misteriosamente tras intentar desentrañar los secretos del anciano, y los que volvían lo hacían con la mente quebrada y el espíritu marcado por el terror. Una noche de luna negra, una anomalía celestial que solo ocurría cada 1000 años, un joven llamado Carlos, impulsado por un ardiente deseo de descubrir la verdad, llegó al pueblo. La leyenda decía que esa noche era especial, un momento en que las barreras entre los mundos eran más delgadas y los poderes del Nahual alcanzaban su clímax. Carlos estaba decidido a enfrentar cualquier cosa para descubrir el poder que don Ernesto guardaba. Carlos se presentó en la cabaña de don Ernesto con la determinación de un hombre que no sabía lo que estaba a punto de enfrentar. La cabaña estaba sumida en una oscuridad tan profunda que la luz de las velas titilaba como si luchara contra un manto de sombra que intentaba devorarla. Los muros estaban decorados con runas y símbolos arcanos, y el aire estaba cargado con un olor a hierbas podridas y carne en descomposición. Don Ernesto lo recibió con una mirada que parecía atravesar la realidad misma. Sus ojos eran dos abismos insondables, y su sonrisa revelaba una sabiduría que había cruzado los límites de la comprensión humana. «Has llegado en el momento adecuado», dijo don Ernesto con voz guttural. «La luna negra abrirá puertas que normalmente permanecen cerradas. Pero recuerda, el conocimiento que buscas tiene un precio. No todos pueden soportar la verdad». Carlos, impulsado por su curiosidad insaciable, insistió en conocer los secretos. Don Ernesto, con un suspiro de resignación, accedió y le pidió que lo siguiera al bosque, donde realizarían el ritual. El bosque, en esa noche de luna negra, parecía estar en calma, pero había una tensión palpable en el aire, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. En el corazón del bosque, don Ernesto había preparado un altar antiguo, rodeado de símbolos extraños y frascos con líquidos de colores siniestros. A medida que el anciano comenzaba a recitar un hechizo en un idioma olvidado, el ambiente se volvió opresivo. Las sombras se movían y formaban figuras inquietantes en los árboles, y el suelo vibraba con una energía pulsante. Don Ernesto comenzó su transformación. Su cuerpo se retorcía y se deformaba, como si estuviera siendo moldeado por fuerzas invisibles. Primero se convirtió en un enorme búho con plumas negras como la noche y ojos de fuego. Luego, se transformó en un puma de tamaño colosal, sus garras rasgando el aire con un sonido desgarrador. Finalmente, la transformación se tornó aún más grotesca. Don Ernesto asumió una forma híbrida, una amalgama de sombras y carne, con tentáculos que se movían de manera errática y bocas que se abrían en un lenguaje incomprensible. A medida que el ritual avanzaba, Carlos sintió una presencia creciente que parecía devorar la luz y la esperanza a su alrededor. La entidad que emergió del ritual era una forma de oscuridad pura, una manifestación de los miedos más profundos y los horrores inimaginables. No era simplemente una entidad, era un abismo de terror que parecía absorber toda la realidad y la razón. El bosque comenzó a cambiar, transformándose en un paisaje de pesadilla. Los árboles se contorsionaban y sus ramas se estiraban como si fueran garras gigantescas. La neblina negra que emergía del suelo parecía tener vida propia, susurrando voces desesperadas y lamentos de almas atrapadas en un tormento eterno. Los animales del bosque, deformados y desquiciados, aparecían como sombras distorsionadas, persiguiendo a Carlos con una furia salvaje. Carlos trató de escapar, pero pronto se dio cuenta de que no solo estaba atrapado en el bosque, sino en una dimensión alterna donde el tiempo y el espacio se habían desintegrado. El círculo de piedras que delimitaba el altar se había convertido en una prisión mágica, y cada intento de romperlo solo lo sumía en un horror aún mayor. La luna negra había abierto una puerta a un reino donde la realidad era maleable y el terror era absoluto.
En su desesperación, Carlos se encontró en un laberinto de espejos distorsionados. Cada reflejo mostraba una versión más aterradora de sí mismo, sus peores miedos y angustias materializados en formas grotescas. La entidad de sombras, alimentada por su terror, se manifestaba en cada rincón del laberinto, sus bocas abriéndose para devorar la esencia de su ser. Carlos vio visiones de sus propios deseos más oscuros, una versión de sí mismo enloquecida, regocijándose en el sufrimiento y la desesperación. La entidad parecía estar alimentándose de su miedo, y cada vez que Carlos se enfrentaba a sus peores pesadillas, la criatura se fortalecía. Finalmente, Carlos se encontró de nuevo frente a don Ernesto, quien estaba inmóvil en el centro del altar, su forma ahora una amalgama grotesca de sombras y carne que parecía reflejar todos los horrores del universo. El anciano miraba a Carlos con una mezcla de indiferencia y crueldad. El precio del conocimiento es la eternidad en el abismo, dijo don Ernesto con una voz que resonaba en las profundidades del laberinto. Has visto lo que no estaba destinado a ser visto y has pagado el precio. Carlos, atrapado en la oscuridad de la entidad y consumido por el terror, sintió como su alma se desintegraba lentamente. La entidad absorbió su esencia, dejando su cuerpo vacío y su mente atrapada en un tormento sin fin. Cuando la luna negra comenzó a desvanecerse y el ritual llegó a su fin, el bosque regresó a su estado de calma inquietante, pero la cabaña de don Ernesto y el altar quedaron marcados por la presencia de horrores inhumanos. Los aldeanos, al encontrar el lugar al amanecer, se dieron cuenta de que algo inimaginable y horrible había ocurrido. Carlos nunca volvió a ser visto, pero su espíritu quedó atrapado en el limbo entre los mundos, condenado a una existencia eterna de desesperación y sufrimiento. La leyenda de don Ernesto se convirtió en una advertencia aterradora sobre los peligros de buscar lo desconocido y sobre el precio incalculable que se paga al cruzar los límites del conocimiento prohibido. La historia del Nahual y su ritual se convirtió en una lección escalofriante para aquellos que se atrevieran a desenterrar secretos que la realidad misma intentaba ocultar.